Lucas capítulo 7, hermanos, amén, aleluya. Vamos a leer del 18 en adelante. Del 18 al 35. San Juan capítulo 7. Oh sí, Lucas. Bueno, está bueno que se enseña que está atento. Lucas capítulo 7, del 18 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por la bendición, por la oportunidad, Señor, y el privilegio que nos da, Señor, de poder llegar delante de tu presencia, mi Dios, para adorarte y glorificarte. Gracias, bendito Dios, porque has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros, Señor, y nos da, Señor, esta bendición maravillosa, grande, Padre, de poder adorarte y glorificarte y de poder escuchar tu palabra, por lo cual, Señor, pedimos que nos ayudes, que nos dé dirección, sabiduría y entendimiento, Señor, para entenderla y comprenderla, Señor. Pero también, Señor, para que nosotros, Señor, podamos abrir nuestro corazón para que tu palabra, Padre, pueda ser guardada, Señor, y puesta por obra, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Así que pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea obrando, que sea Él, Señor, aleluya, tocando cada vida, cada corazón, mi Dios, en el nombre de Jesús.
Nos ponemos en tus manos, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso, Señor, para con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Antes de comenzar, hermanos, amén, quiero hacerles la siguiente pregunta, ¿verdad? Y respondamos cada uno con sinceridad, honestamente, ¿verdad? En nuestro corazón. Que usted, hermanos, amén, aleluya, se pregunte a usted mismo, aleluya. Dice, ¿alguna vez ha sido invadido por la incertidumbre sobre si todo lo que ha oído acerca de su fe es cierto? Que si alguna vez ha sido invadido por la incertidumbre, o sea, por la duda, ¿verdad? Por la duda sobre si todo lo que ha oído acerca de su fe es cierto. ¿Alguna vez ha usted dudado, hermanos, amén, aleluya, de su fe? ¿Ha dudado de lo que ha oído, hermanos, amén, aleluya? ¿O ha llegado algún momento en su vida en el que después de años asistiendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios, ha tenido pensamientos de abandonar y de no seguir adelante? Oiga, hermano, si dice que no es mentiroso, porque yo sí he sentido las ganas de correr, hermano. La verdad, hermano. Hay veces, hermano, que, híjole, hermano, se hace tan fuerte el llamado, hermanos, amén, o el ministerio, aleluya, sobre todo, ¿verdad? Cuando suceden tantas cosas, hermano, cuando hay dificultades, cuando hay pleitos, cuando hay divisiones, cuando hay contiendas, hermanos, amén, a veces dice uno que sería mejor correr. Le dan ganas a uno de tirar la toalla, hermano. De abandonar, hermanos, amén, aleluya, porque dice uno, bueno, tanto que se esfuerza uno, tanto que hace, dice, pero ¿valdrá la pena? ¿Ah? A veces, hermano, aleluya, aleluya, y eso, hermano, no es pecado. No es pecado que llegue la duda a su mente. No tiene nada de malo, a todos nos pasa como seres humanos, hermano, nos cansamos. Nos decepcionamos, hermanos, amén, aleluya, y a veces hasta nos cansamos. Si esto le ha pasado, hermanos, amén, aleluya, bienvenido al club de la duda de Juan el Bautista. Porque aquí estamos viendo, hermano, que Juan el Bautista dudó, hermano, de que si Jesús era el Mesías. Oiga, hermano, si el profeta dudó, ahora imagínese usted y yo, hermano. Si el profeta dudó, hermanos, amén, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque mire, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan los momentos, hermano, aleluya, donde llega la aflicción, hermano. Porque dice la Biblia, hermanos, amén, aleluya, que cuando Juan hizo esto, hermanos, amén, aleluya, Juan estaba en la cárcel. Había sido encerrado, hermano, aleluya, por predicar la verdad del evangelio. Herodes lo había mandado a encerrar, hermanos, amén, aleluya, porque le decía, hermanos, amén, que la vida en la que él estaba viviendo no era correcta. Que su situación en la que él estaba no era agradable delante de Dios. Y por eso, hermano, aconsejado por su adorable esposa Herodías, dice que mandaron a encerrar a Juan el Bautista. Entonces, fíjese, hermano, entonces vemos aquí, aleluya, a este hombre, hermano, el más grande de los profetas que dice la Biblia, hermano, pero también tuvo su propia crisis de fe. Dudó, hermano, en un momento llegó a dudar, hermano, si Jesucristo era verdaderamente el Mesías enviado. Entonces, imagínese, hermano. Por eso le decía, hermano, pregúntese, hermano, si alguna vez, aleluya, usted no ha sentido el deseo de correr. Sí. ¿Ah? De salir corriendo, hermano. Porque a veces es lo que uno quiere, hermanos, amén, aleluya, sobre todo, ¿verdad? Cuando hay problemas y dificultades, situaciones que dice, ya no aguanto. Oye, hermano, hasta aquí llegué. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso, hermanos, amén, aleluya, porque cuando la duda ha llegado, siempre ha llegado, hermanos, la respuesta consoladora. Siempre ha llegado la respuesta, hermanos, amén, de parte de Dios
para animarnos, hermanos, amén, aleluya, y para levantarnos, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermano. La Biblia nos narra, hermanos, amén, aleluya, que Juan estaba encerrado, hermanos, amén, aleluya, y qué era lo que le esperaba. Usted y yo sabemos qué era lo que le esperaba. Esperaba la muerte, hermanos, amén, aleluya. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que después del baile de la hija de Herodías le agradó el rey y esta muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y mientras esperaba la sentencia, hermanos, amén, aleluya, que le hicieron, aleluya, Juan se hizo la presente pregunta, hermanos, amén, referente a Jesús, porque le manda a decir, aleluya, oye, ¿es cierto, eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Imagínense este gran hombre, este gran profeta, este gran siervo de Dios que no tenía temor, hermanos, amén, aleluya, de confrontar, aleluya, que le decía a los escribas y a los fariseos, serpiente, generación de víboras, hermano, aleluya, que les hablaba, hermanos, amén, a toda la gente sin tapujos, sin mentiras, hermanos, amén, aleluya, directo, hermanos, amén, aleluya, y ahora lo vemos ahí, hermanos, amén, en una crisis de fe. Dudando, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre, hermanos, amén, aleluya, que calificó a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, como el Cordero de Dios al bautizarle, hermanos, amén, aleluya. Ese hombre que seguramente, hermanos, amén, aleluya, escuchó la voz del cielo, aleluya, cuando el Padre le dijo, aleluya, que este era su Hijo amado en el cual tengo complacencia y que vio descender, hermano, al Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. O sea, hermanos, amén, aleluya, tenía razón, tenía motivos para dudar, hermanos, amén, este hombre no, se había oído la voz de Dios, se había visto al Espíritu Santo descender como paloma, hermanos, amén, aleluya. Oiga, pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, ahora lo vemos, aleluya, como un hombre, hermanos, amén, en una crisis, aleluya, donde dice, bueno, ¿será realmente que este es el Mesías? ¿O tendremos que esperar a otro? Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Ahora que está en una situación difícil, hermano, o desde la cárcel, se estará preguntando, aleluya, ¿dónde está ese fuego? ¿Dónde estaba la ira de Dios? ¿Dónde estaba el rey del amanecer de la era del reino? Aleluya. Entonces imagínense, cuando él estaba libre, hermanos, amén, aleluya, él era un hombre valeroso, tremendo, pero cuando llegó la aflicción, y es que, hermanos, amén, aleluya, a todos nos pasa, aleluya. Mientras, aleluya, mientras todo está bien, aleluya, gloria a Dios, aleluya, brincamos, saltamos, aleluya, pero ¿qué cuando hay problemas? ¿Qué cuando viene, hermanos, amén, aleluya, verdad? La crisis, cuando viene una situación adversa, hermanos, amén, aleluya. Porque eso era lo que estaba sucediendo. Juan, hermanos, amén, estaba preso, estaba siendo apresado y estaba, hermano, a punto, aleluya, de que le quitaran la vida, hermanos, amén, aleluya. Y en ese momento, hermano, es cuando él, hermanos, amén, duda si realmente Jesús era el Mesías. Porque sabe, hermanos, amén, aleluya, nadie, hermanos, amén, está exento de caer en la duda. Pero el Señor, hermano, espera que acudamos a Él. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos auxilia en esos momentos, aleluya, de aciago. Jesús nunca deja a nadie viviendo en la incertidumbre. Y con el caso de Juan, la respuesta ha sido una de las más grandes y consoladoras, hermanos, amén, aleluya. Porque cuando le bailen y le preguntan, hermano, lo que el Señor le manda decir a Juan, hermanos, amén, aleluya, eso iba a cambiar la vida de este hombre, aleluya. Y podía esperar la muerte, hermanos, amén, aleluya, con alegría y con regocijo. Porque él mismo había dicho, es necesario que yo mengue para que él crezca. O sea, hermanos, amén, aleluya, Juan solamente había sido enviado para preparar el camino del Señor, no para que compitiera con el Señor. Entonces, hermanos, amén, aleluya, era por un tiempo. Y eso es lo que a veces, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? A veces nos cuesta, aleluya, poder entender y comprender muchas de las cosas, hermano, que la Biblia sucede. Si Juan, hermano, estaba en su mero apogeo,
Juan, hermanos, amén, aleluya, estaba ahí, hermano, empezando ese ministerio, hermano, con poder, aleluya, hablando a la gente, multitudes, dice que acudían a bautizarse con él, hermanos, amén, aleluya, pero él fue el que dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué, hermanos? Amén, aleluya, como dando a entender, mi ministerio va a ser corto porque el mío tiene que menguar, porque viene uno al cual dice, no soy ni digno, ni siquiera, dice, de desatarle las correas. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. Viene, hermano, aleluya, este hombre, hermanos, amén, aleluya, que viene y manda a preguntarle al Señor, hermano, estando ahí en la cárcel, dice la palabra, hermanos, amén, aleluya, que estando ahí, aleluya, viene, aleluya, y les manda, dice, manda a 2 de sus discípulos para preguntarle al Señor, aleluya, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Qué tremendo, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Para hablar, hermano, para poder entender y comprender la situación en la que este hombre se encontraba. Como le dije, ¿verdad? Un hombre, hermano, con autoridad, un hombre con valentía, hermanos, amén, aleluya. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, cuando el Señor, aleluya, les dice, aleluya, vayan y díganle a Juan, aleluya, dice, ¿verdad? Tú sabes que dice, de esta misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo, ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Le dice, háganme una cosa. No, él no le manda a decir, no, díganle que sí, que yo soy Jesús. Vayan y díganle que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo del Dios viviente. No, le dice, vayan y díganle lo que han visto y lo que han oído. Dice, vayan y díganle esto. Porque eso no pasaba, hermanos, amén, aleluya, en ese tiempo. Lo que estaba sucediendo ahora, hermanos, amén, aleluya, con la llegada de Jesús, hermanos, no sucedía antes. Era muy raro, hermanos, amén, aleluya, porque acuérdese que dice la Biblia, hermano, aleluya, que en el transcurso del Nuevo y del Viejo Testamento hubieron 400 años, hermano, de silencio. O sea que sin que nada pasara. Imagínense, no habían milagros, no habían sanidades, no había nada, hermano. 400 años. 4 décadas. O 4 siglos. Décadas son 10 años. Siglos son 100. O sea, 4 siglos, hermano, sin que pasara nada. Un silencio, hermanos, amén, aleluya. Pero de repente, hermanos, aparece Juan y después de Juan, hermano, aparece Jesús, aleluya. Y empiezan a suceder cosas, empiezan a suceder milagros. Los cojos empiezan a caminar, los ciegos a ver, los sordos a ir, los muertos a levantarse, hermano. Y los enfermos a levantarse, hermano. Imagínense. Entonces, hermanos, amén, aleluya, Jesús no le mandó a decir, ¿sabes qué? Diles que sí, dile que yo sí soy el Mesías, que yo soy el enviado de Dios, que yo soy el que tú estabas esperando. Él no le manda a decir eso. Sino que vayan y díganle lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermanos, amén. En otras palabras, aleluya, ¿verdad? De cuáles nuevas le hablaron los discípulos a Juan. Era obvio, ¿verdad? Que la fama de Jesús era notorio por todas partes. Pero hubo 2 últimos acontecimientos, hermanos, amén, aleluya, que eran auténticas pruebas del mesianismo de Jesús. La sanidad del esclavo del centurión, hermano, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Por eso cuando el Señor les dice, háganle saber a Juan, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, dice, y a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea, les dice, vaya y díganle esto. Porque yo creo que esto va a ser suficiente para que Juan logre entender o logre captar, aleluya, ¿verdad? Lo que él debe de entender o lo que él debe de saber para reconocer de quién era Jesús. Ahora, imagínense, hermanos, amén. Ya 3 de sus discípulos de Juan, Andrés, Juan y Pedro, se habían unido a Cristo y eran ampliamente testigos de los hechos poderosos de Jesús que lo confirmaban como el Mesías esperado.
Pero Juan todavía tenía otros discípulos y algunos de ellos eran servidores para sus necesidades en la cárcel y portavoces de los acontecimientos puertas afuera de su arresto en el palacio de Herodes. O sea que ellos le fueron y le informaron, esto es lo que está sucediendo, Juan. Esto es lo que está pasando allá afuera. O sea, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Pero ahora, hermanos, amén, fíjense que es estos versículos, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Que nos habla la Biblia, dice, están llenos de intriga, porque Juan oyó de algunos de sus discípulos las noticias de los milagros hechos por Jesús. Pero esto, en lugar de producir tranquilidad en él, hermanos, amén, aleluya, produjo otra cosa. El mismo Juan había dicho, hermano, aleluya, ¿verdad? Como le dije, que era necesario que él crezca y que él mengüe. Sin embargo, Juan ha llegado a un momento de sentir una sensación distinta a la que había afirmado. ¿Por qué? Porque ya estaba en un problema y en una dificultad. Mientras estaba afuera, no dudó de quién era Jesús. Mientras estaba ahí, hermanos, amén, mientras lo bautizó, mientras lo vio venir, hermanos, amén, aleluya, no, hermano, dudó que este era el enviado de Dios. Pero porque ella cuando estando en una crisis, porque ella cuando estando en una situación, hermano, le llegó la duda a su corazón. Cuando uno se pregunta, hermanos, amén, aleluya, ¿por qué Juan envió a sus discípulos a hacerle esta pregunta a Jesús? ¿Qué estaría pasando por la mente, hermanos, amén, aleluya? En verdad, hermano, Juan dudaba de que Jesús fuera el Mesías. Dudó, hermanos, amén, aleluya, ante esta pregunta, aleluya, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, amén, aleluya, que cuando él, hermanos, amén, estando ahí, aleluya, y para estar viendo todo, para haber oído todo lo que había oído, pero aún sin embargo así, hermano, le atacó la duda por la condición en la que estaba. Porque quizás muchos, hermanos, amén, aleluya, quizás como muchos esperaban, hermanos, amén, aleluya, a un gran rey, quizás venir, hermano, para liberarlos, para traer, hermano, un estilo de vida diferente o una liberación diferente, hermanos, amén, aleluya, pero aquí llega, hermanos, amén, aleluya, algo diferente a lo que ellos esperaban. Por eso muchos de los judíos se decepcionaron, hermanos, amén, aleluya, y no creyeron en Jesús porque ellos estaban esperando un Mesías más poderoso, pero en manera diferente, quizás con un gran ejército, quizás con un gran poder, hermano, que lo librara de una esclavitud física, hermanos, amén, aleluya, pero el propósito de Jesús a venir a la tierra no fue para liberarlos de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual, hermano, que era más peligrosa que la física. Porque esa no se miraba, pero estaba ahí. Y era la que estaba destruyendo a la humanidad, hermanos, amén, aleluya, completa. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Como muchos se desilusionaron, hermanos, amén, aleluya, como Juan, como algunos otros también esperaban que el Mesías fuera un líder que restauraría el reino de Israel, porque aún hasta los mismos discípulos le preguntaron, hey, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar Israel? Porque eso era lo que ellos esperaban. Una restauración, hermano, física del pueblo de Israel, hermanos, amén, aleluya. Pero no era esa la restauración que Dios había propuesto hacer con el mundo o hacer con el pueblo de Israel. De manera, hermano, que este encierro, aleluya, ¿verdad? En la cárcel, aleluya, trajo sobre Juan una crisis emocional sobre si Jesús era realmente Mesías, hermanos, amén, o no. Ahora la pregunta es, hermano, ¿usted y yo realmente creemos, aleluya, que Jesús es el Mesías? Realmente, hermanos, amén, aleluya, tenemos esa, como dice, esa certeza, esa convicción en nuestros corazones, hermanos, amén, aleluya. Porque fíjese, hermanos, amén, aleluya, yo me pregunto, ¿verdad? Y analizando la condición de la iglesia, y le hablo de la iglesia en general, no solamente de aquí. Si nosotros, hermanos, si la iglesia realmente creyera, aleluya, lo que la Biblia dice que va a acontecer o que va a suceder en los postreros tiempos, hermanos, amén, aleluya, yo creo y debería de ser así, que la iglesia debería estar apercibida, que la iglesia debería estarse preparando, que la iglesia, hermanos, amén, aleluya, debería, aleluya, de estar, aleluya, preparando su condición espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque en un momento a otro, aleluya, la venida del Señor será.
en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Pero sin embargo, hermanos, amén, aleluya, muchos de nosotros como creyentes no estamos creyendo, hermanos, amén, aleluya, lo que la Biblia dice. Dudamos, hermano, porque si creyéramos, este lugar estaría lleno. Si la iglesia creería, hermano, la iglesia estuviera llena. Estaría, hermanos, amén, aleluya, con la expectativa. Estaría, hermanos, amén, aleluya, involucrándose, aleluya, en la obra de Dios. Estaría, hermanos, amén, aleluya, preparándose, aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aleluya, bienaventurado aquel, aleluya, siervo, cuyo su Señor, aleluya, encuentre trabajando. Pero a muchos los va a agarrar sentados. A muchos los va a agarrar durmiendo. A muchos los va a agarrar con el remoto en la mano. A muchos los va a agarrar de fiesta. Porque no todos, hermano. Si realmente, hermano, nosotros creyéramos, hermanos, amén, aleluya, fíjese, esa sería la condición. Estaríamos preparando nuestra vida cada día. Estaríamos cada día, hermanos, amén, aleluya, buscando al Señor, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Entonces imagínense, hermanos, amén, aleluya, si Juan dudó, hermano, de que si Jesús era el Mesías, hermano, quizás muchos de los creyentes sondarían, ¿será que el Señor va a venir ya? Muchos dirán, ¿será? ¿Será que el Señor ya va a venir? No, todavía se va a tardar, dice. ¿Ah? Muchos estamos como las vírgenes, hermano, insensatas, adormitadas, durmiéndonos, aleluya, diciendo, no, es que el novio tarda en venir, va a venir más tarde, no, todavía falta tiempo para que venga. No, hermano. La Biblia dice, hermanos, amén, aleluya, que no sabemos ni el día ni la hora. Más por eso, aleluya, yo creo que como creyentes, aleluya, deberíamos de estar buscando al Señor. Deberíamos de estar preparando nuestra vida, hermanos, amén, aleluya, en un acercamiento más profundo para con Dios. Entonces, pero fíjese, hermanos, amén, aleluya. Pero sin embargo, ahí vemos en Juan diciendo, ¿será que este será o no será? Viendo, hermano, lo que estaba sucediendo. Porque le estaban informando, hermano. Estaba en la cárcel, pero tenía sus informadores. Tenía sus discípulos que él iba y decía, mira, Juan, fíjate que ayer Jesús levantó al hijo de la viuda de Naín. Fíjate que en la mañana sanó al siervo del centurión. Y en la tarde se encontró con un funeral y en ese funeral, mira, le regresó a su hijo a una viuda. Lo resucitó. Oiga, hermanos, amén, aleluya. Y sin embargo, dice la Biblia, ¿verdad? Que Juan le manda a decir, ¿eres tú o esperamos a otro? Oiga, hermanos, amén, aleluya. Y fíjese, hermanos, amén, aleluya, que no solamente Juan, hermanos, amén, aleluya, pasó por esos momentos o por esa crisis, hermanos, donde lo atormentó la duda, hermano, porque Moisés, hermano, deseando también abandonar y morirse, hermano, lo mismo hizo Elías y Jeremías, hermanos, amén, aleluya, porque nadie estamos exentos, hermanos, amén, aleluya, de la duda o de la incertidumbre de qué va a pasar, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermanos, amén, aleluya, en este tiempo en el que estamos, aleluya, viviendo, ¿verdad? Hay una incertidumbre porque vemos que la iglesia en vez de crecer va decayendo, hermano. Que muchos de nosotros, muchos hermanos, aleluya, en vez de estar afirmando su vida, menos están viniendo a la iglesia. Oh, hermanos, amén, aleluya. No, pero dicen, no, sí, es que sí creemos en Dios, sí confiamos en Dios, sí, pero, hermano, pero no se ve. No se ve, hermanos, amén, aún viendo lo que estamos viendo, vemos la condición del mundo, vemos lo que está sucediendo, hermanos, amén, aleluya, como la maldad, hermanos, amén, aleluya, cada día, hermanos, amén, aleluya, imagínense, el día de ayer, hermano, una señora de casi como de 80 años, hermanos, amén, llega, hermano, y mató a 2 personas, aleluya. Oiga, imagínense.
¿Hasta dónde ha llegado, hermanos? Amén, aleluya. La violencia entre personas que quizás, hermanos, amén, aleluya, nunca han cometido un error de esto, pero en la desesperación, hermano, en la angustia, aleluya, ¿verdad? Llegan y cometen actos, hermanos, amén, aleluya, que de los cuales después se van a lamentar. Imagínense, hermano. Y miramos, hermano, los terremotos, miramos, hermano, todo lo que está pasando, hermanos, amén, aleluya, alrededor de nosotros, pero ni aún así, hermano, lo creemos como iglesia. Estamos con eso, que será o no será, vendrá o no vendrá. Entonces, fíjese, hermanos, amén, aleluya. La forma en la que el Señor le responde a estos que le van y le preguntan, vayan y díganle a Juan, ustedes son testigos de lo que está sucediendo. Vayan y díganle. Jesús no le dijo, ¿verdad? Así, no, díganle que sí, yo soy el Mesías. Díganle que sí, yo soy el Hijo de Dios. Dijo, no, vayan y cuéntenle lo que han visto. Que esto sea suficiente. Y viene a mi memoria, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? Cuando del rico, hermanos, amén, aleluya, del rico y Lázaro, hermano, que cuando llega aquel, hermano, el rico, llega allá y mira a Abraham, le dice, hey, padre Abraham, dice, mira, manda a Lázaro que me dé una gotita al agua. Le dice, no puedo porque es una gran distancia. O mira, Señor, dice, de perdida, dice, manda uno de aquí de entre los muertos que vaya allá y que les hable, que les diga qué terrible y qué feo es estar aquí, que vaya que les diga. Le dice, no, porque ni aún aunque les enviaran uno que salga de este lugar, dice, creerían. Dice, pero allá tienen a los profetas a los cuales tienen que escuchar. O sea, hermanos, amén, aleluya. Entonces, fíjese, hermano, y aquí el Señor le dice, solamente díganle a Juan esto. Esto es lo que está sucediendo. Díganle los milagros, las maravillas, díganle cómo, aleluya, Dios está obrando en la gente. No les dijo, díganle que sí yo soy, para que crean en mí. No, vaya y díganle lo que está sucediendo. Vayan y díganle, enseñen, díganle, aleluya. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Con este informe, aleluya, de los hechos, Jesús revela las pruebas irrefutables por las cuales es Él el que debía de venir. Y nadie tenía que esperar a otro. Como le dijo, vayan y díganle que esto es lo que está sucediendo, que ya no tiene que esperar a otro más. Porque el que había de venir ya vino. Ya está aquí, dice. Si no, mira lo que está sucediendo. A ver si así verdaderamente crees. Cuando te digan lo que está sucediendo. Entonces, imagínense, hermanos, amén, aleluya. Que no tenían que esperar por otro. Irónicamente, hermanos, amén, aleluya, Israel sigue esperando otro Mesías. Porque para ellos Jesús no llenó las expectativas mesiánicas porque ignoraron las profecías que hablaban del Mesías. Ignoraron todo lo que se decía de él. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. Y por eso el pueblo de Israel se perdió. Por eso el pueblo de Israel no conoció el tiempo de su visitación. No conoció, hermano, el tiempo, aleluya, en el cual, aleluya, Dios mostró su misericordia hacia ellos, donde Dios quiso ayudarlos, donde Dios quiso rescatarlos, pero ellos cerraron su corazón al verdadero Mesías. Y ahora están esperando a otro. Entonces, fíjense, hermanos, amén, aleluya. Díganle esto. Ay, es que todavía Dios no me ha hecho el milagro. Dice, pues, no, hermanos, amén, amén. Dios va a obrar a su tiempo. Dios va a obrar en su tiempo, hermanos, amén, aleluya. Dios tiene poder para hacer todas las cosas, pero la pregunta es, ¿seguirás creyendo, hermano, en que Dios puede hacerlo? Oiga, hermanos, amén, aleluya. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Pensemos un poco en el reporte de los hechos de Jesús para calmar la ansiedad de Juan y su pregunta indagatoria. Pensemos en cada milagro hecho. ¿Podía alguien superar esto? Oiga, hermano, en 400 años no ha pasado nada. Yo creo que durante todo el tiempo de Juan el Bautista tampoco sucedió nada, porque la Biblia no dice que Juan el Bautista hizo milagros. Predicó, dice, con autoridad. Enseñó, hermanos, amén, preparó el camino del Señor, pero no hizo milagros. Entonces, hermanos, amén, aleluya, ¿qué más señales podía querer?
¿Qué más necesitaba, hermanos? Amén, aleluya. Este hombre, aleluya, para poder confiar nuevamente, hermanos, amén, aleluya, en que Jesús era el enviado de Dios. Dice, ¿verdad? Pero dice, y el evangelio es predicado a los pobres y fue la más grande de todas las cosas. No los milagros, sino las buenas nuevas que se le estaban dando a la gente de salvación. Porque ese es el milagro más grande, hermano. Porque mire, hermanos, amén, aleluya. Hay gente que se puede sanar físicamente, pero perderse espiritualmente. ¿Ah? Hay gente, hermanos, amén, aleluya, que buscan a Dios, aleluya, solamente por el milagro. Solamente para que Dios los bendiga, para que Dios los sane, para que Dios, hermano, los saque de sus problemas y sus dificultades, aleluya. Pero ya que todo está solucionado, se van. Se van, hermano. Se olvidan, hermano, de Dios. Le dan la espalda a Dios. ¿Y de qué les va a servir, hermanos? Amén, aleluya, que hayan sido sanados, restaurados y al final, si se mueren sin Cristo, ¿a dónde se van a ir, hermano? Y mucha gente, hermano, mucha gente busca a Dios solamente por los milagros. Muchos buscan a Dios solamente por lo que le puede dar o hacer en sus vidas, pero no por lo que Él es. No por lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho por sus vidas. Él da su vida, hermano. Él da su vida por amor a nosotros, hermanos. Amén, aleluya. Fíjese, hermanos, amén, aleluya, ¿verdad? A veces, hermano, mire, en el transcurso de nuestro caminar, aleluya, a veces, hermano, mire, pueden pasar muchas cosas en nuestro caminar. Pueden suceder muchas cosas. Difíciles, hermanos, amén, aleluya, problemas en su hogar, en nuestros hogares, ¿verdad? Problemas con la esposa, con los hijos, hermano, en la familia, problemas financieros, hermano, problemas con la salud, hermano. Pérdida de seres queridos, hermano, ¿verdad? Pérdida de cosas materiales, hermanos, amén, aleluya. Pero que eso, hermanos, amén, aleluya, nunca nos decepcione de Jesús. Nunca debemos de decepcionarnos, hermanos, amén, aleluya, de Dios. Porque Dios no tiene la culpa. Mucha gente, lamentablemente, hermanos, amén, aleluya, culpa a Dios de todas sus desgracias. O de todas las cosas que le suceden, hermano, cuando Dios no tiene la culpa. Si Dios, hermanos, amén, aleluya, lo único que ha querido siempre es ayudar a la humanidad. Es lo único que Él ha querido, hermanos, amén, aleluya, es hacerle el bien al hombre. Desde que lo crió, hermanos, amén, desde que lo formó en el huerto del Edén, desde ahí, hermano, aleluya, Dios le dio lo mejor al hombre, hermanos, amén, aleluya, todo lo que necesitaba. Y aún todavía, hermanos, amén, aleluya, el Señor le sigue dando a la humanidad lo que la humanidad necesita. Pero sin embargo, aleluya, ¿verdad? La mayoría de la gente no quiere buscar a Dios. Le han dado la espalda a Dios. Imagínense, hermanos, amén, aleluya. Nunca, hermanos, amén, nos decepcionemos por causa de Jesús. Fíjese, hermanos, amén, aleluya. Fíjese, fíjese, hermanos, dice el versículo 23. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Oiga, hermano, imagínese, aleluya, dice, cuando uno lee esto, dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo podemos hallar tropiezo en Jesús, hermano? ¿De qué manera usted y yo podemos hallar tropiezo en Jesús? Oiga, hermano, imagínense, hermanos, amén, aleluya. ¿Cómo es que nosotros podemos hallar tropiezo en Cristo? ¿Cómo, hermano, podemos tropezar, hermano, en Él? Fíjese, toda la gente, hermano, sanada por Jesús, descrita en el texto anterior, fue bienaventurada, feliz por lo que Jesús hizo en sus vidas. Pero quienes le siguen con una fe vacilante, hermanos, amén, aleluya, o se dejan, hermanos, amén, aleluya, invadir por el desánimo, o ven muy duras sus demandas para seguirle, Jesús se puede convertir en un tropiezo.
Porque se les hace difícil. Se les hace difícil. No, hombre, es que servir a Dios es muy duro. No, hombre, es que ahí piden mucho. Es que demandan mucho. Es que quieren que uno esté ahí a fuerza. No, hermano, esto no es a fuerza. Esto es voluntario, hermano. Aquí no se le obliga a nadie, hermano. Ni Dios obliga a nadie. Esto es algo, hermanos, amén, aleluya, que tiene que nacer del corazón del ser humano. Que tiene que nacer de cada uno de nosotros, hermanos, amén, aleluya. Porque si yo necesito de Dios, hermanos, amén, aleluya, yo lo voy a buscar. Porque el necesitado soy yo, no él. El ser humano es el que necesita de Dios, hermanos, amén, aleluya, el que tiene que buscarlo. Por eso, hermanos, amén, aleluya, dice, hermanos, amén, cuando nosotros, hermanos, seguimos a Dios con una fe vacilante, o sea, con una fe que no es firme, hermanos, sino con una fe que todo el tiempo está cuestionando y dudando de todo, hermano. Es ahí donde sí puede hallar tropiezo en Jesús. Porque todo lo cuestiona. Porque no cree verdaderamente, hermanos, amén, aleluya, y por todo se desanima, hermano. Es que no me saludaron, ya no voy, ya. Ay, hermano. Es que fulano no me dio la mano. Oiga, hermano. ¿A quién viene a buscar? ¿Al hermano o a Dios? ¿Ya? Mientras Dios no deje de saludarlo, no se preocupe si no lo saludan o no, hermano. Lo importante, aleluya, es que usted viene a buscar a Dios, a servir a Dios. No viene a buscar a nadie más. Entonces imagínese, hermano. No se deje invadir por el desánimo. O ven muy duras sus demandas para seguir. No, hombre, es que piden el diezmo. Dicen, no, hombre, si apenas si me alcanza. Oiga. Y ahí andan pidiendo el diezmo. No, hermano. No se le obliga, eso es algo que dice la Biblia. Es algo que Dios no lo pide. Pero no por obligación, sino que voluntariamente. Y es más, hermanos, amén, aleluya. Fíjense que ahora, hermanos, amén, aleluya. La Biblia dice, hermanos, amén, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidades,